Bueno, vou presentar a segunda mesa que temos pola tarde. O tema de que van falar é proxectando os barrios a cidadanía. Alejandro, Imani e Marlene, ¿no? ¿Sí? Sí, Marlene. Vale, de ACPP, e van falar especificamente sobre o proxecto Barrios Abertos en Santiago. Bueno, boa tarde a todos e todas. O meu nome é Alejandro Guiñoa, son delegado en Galicia da Asamblea de Cooperación pola Paz, e un pouco o motivo de estar aquí hoxe bueno, compartir canda vos cal é a nosa estrategia de traballo en intervención social, pero especialmente como planteamos intervencións integrais que se conciban dentro dos barrios. Por que concebimos o barrio como elemento básico de socialización, e a partir de aí pois plantexarvos un dos proxectos que deu sentido a esta estrategia, que é o proxecto Barrios Abertos, e por eso me acompañan Marlene e Imani, porque foron dúas das persoas participantes, para que non todo quede en discusións teóricas sobre que tipo de proxectos facemos, sobre que tipo de intervencións ideamos nun despacho, sino que a xente que o viviu e participou de primeira man tamén vos poidan comentar cales foron as súas percepcións. Aclarar unha cousiña que imos adiantar un pouco a lógica que sería da intervención, isto de antecedentes, contexto, explicar cal é o programa e como finiquitou, porque Marlene e Imane por cuestións laborais teñen que irse ás 6:30, así que imos apurar un pouquiño, despois quedo eu só se hai que facer cualquier cuestión, pero sí que me parece interesante que puderan conversar canda vos. Ben, a Asamblea de Cooperación pola Paz é unha ONG de cooperación ao desenvolvemento que tamén fai traballo aquí, especialmente en educación, e o que vimos é que nos proxectos educativos que estamos a traballar, educación para a paz, para unha cidadanía crítica, para o desenvolvemento, para bla, 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 nos estamos a centrar exclusiva e demasiada, dunha maneira demasiado centrada nos centros educativos, que era necesario que os centros se proxectaran aos barrios, porque non deixan de ser unha infraestructura social fundamental e básica, pero teñen moito que aportar, e tamén que o seu contexto aportase aos barrios, os centros, que se reflexionara nos centros educativos de cal é a realidade máis próxima que os rodea. A partir de aí fixemos varios proxectos onde metíamos a comunicación para o desenvolvemento como un elemento básico, onde a rapazada facía obradoiros audiovisuais e reflexionaban sobre problemáticas sociais que estaban a acontecer, non? Un deles foi especial, a ver se despois somos capaces de poñelo, tivo un impacto bastante forte e se tratou dunha reportaxe que fixeron sobre un neno con autismo nun centro educativo. A partir de ver esa reportaxe nun documental máis amplo, a todos os centros educativos do barrio, que eran 3, o barrio de Fontiñas de Santiago de Compostela, fixeron un acto conxunto onde proxectaron ese documental, esa parte dese traballo documental, e foi a base para que 200 nenos de educación infantil do barrio de Fontiñas poideran falar da discapacidade, da diversidade funcional e especialmente do autismo, contribuindo tamén a derrubar mitos e prexuizos. E a partir de aí nos dimos conta e analizamos cales eran os barrios nos que traballábamos, fundamentalmente os barrios de Fontiñas e San Pedro en Santiago de Compostela, barrios nos que ademais vive o 20% da poboación migrante que empadronada en Santiago de Compostela. Por tanto, tiña un rasgo que non estaba a ser moi posto en valor, que era a interculturalidade, e nos deu por definir un proxecto que se chamou Barrios Abertos, que tiña 2 obxectivos fundamentais. É un pouco coñazo a presentación, se o planteo en bases a obxectivos, pero que era, por unha banda, promover a integración, que isto é moi forte, non? Da poboación inmigrante, pero no tecido asociativo é poñer en valor que a xente coñece os recursos asociativos que existen no barrio. A nosa vocación non é de cubrir espazos que traballen outras organizacións, sino que repartir xogo e
e aportar un valor engadido. Non podemos ser unha organización que entre nunha realidade a solapar o que fan outras, e nesa lógica vimos que había un tecido asociativo bastante grande e que a realidade do barrio non se reflectía nas persoas usuarias deses servizos, e vimos que era necesario ou cando menos pertinente establecer unha ponte entre ao colectivo migrante que tiñamos acceso polo traballo nos centros educativos e o movimento asociativo que existía. Pero o máis importante era que a poboación vise que ese é un rasgo identitario do barrio no que habitan, que ese convivir de culturas que existen en San Pedro e Fontiñas había que reivindicalo como un elemento distintivo no resto da cidade. E a partir de aquí se diseña un programa que se chama Barrios Abertos e que pretende incidir na reflexión sobre a interculturalidade a 3 niveles. Por un, con accións de difusión, que agora vos presento, non moi polo miúdo, en todo o barrio. Outro, no tecido educativo, tanto promovendo unha maior implicación das persoas que así o considerasen dentro dos AMPAs e da comunidade educativa, como traballando a interculturalidade dentro dos centros educativos. E un terceiro elemento, que é off the record, se me prometedes que non sae de aquí volo conto, senón non, que foi o que fracasou, evidentemente, porque sempre temos que ter fracasos, que era un elemento sanitario, e era traballar co persoal sanitario sobre presuizos e como estaban a atender eles dende o centro sanitario as persoas doutras orixes, que teñen unha cultura sanitaria totalmente diferente ás persoas nacionais de aquí que habitamos e que están afeitos a tratar. A primeira, nos baseamos moitísimo na comunicación. Para a nosa comunicación foi un elemento clave, había que difundir, poñer en valor, e para iso hai que chegar á xente, e hai que chegar á xente dende os medios convencionais como en actividades de rúa. Bueno, se fixe un plan de comunicación, e o que sí que foi un elemento nuclear de todo este proxecto, e aí o vedes, aquí poño que elaboración dun plan de seguimento e avaliación, pero realmente foi que non tería sentido que nós por nos mesmos fixéramos un proxecto sin apoiarnos na estructura asociativa que hai. Non podemos promover a participación de nada se iso impulsamos nós un proxecto. Entón, os proxectos se fixeron no marco dunhas redes que existen en cada seu barrio, a rede de San Pedro e a rede de Fontiñas, onde todas as asociacións e servicios municipais, cando menos unha vez a mes, temos reunións para coordinar as actividades. E este proxecto se tratou, se fixo seguimento e se abordou no marco do traballo das redes que teñen sentido máis alá de Barrios Abertos, porque xa existían, simplemente nos aproveitamos dun recurso que había. A partir de aí, nese elemento de comunicación vimos que sería importante introducir a reflexión das persoas migrantes sobre cal é o seu papel dentro, como vivencian a súa migración, coa súa situación persoal. E fixemos un obradoiro de documental onde Marlín e Imane participaron, de feito foi a base na que entraron, e onde as persoas participantes foran unha selección que se fixeran das realidades que existían no barrio. Hai xente que ven dos centros educativos, outra que era usuario dos servizos de Cruz Vermella, hai persoas que veñen de procedencia múltiple dentro deste documental. E empezamos a traballar con este grupo que nun inicio foron 15, para que nos podemos enganar, foron baixando pouco a pouco, pero quedou un grupo máis ou menos xeitoso, e fixemos varios programas, varios documentais, pero aproveitamos tamén para facer algunha peza solta que introducira non só a reflexión sobre o que significa para eles vivir neses barrios, sino, por exemplo, este calé. Fixeron pequenas grabacións documentais de como era a vida, non sei o que estou poñendo. Aquí vamos a ver este pequeño traballo. Ahora vamos a escuchar una canción do Fondo do Peto. ¿Ya?
te llamas? Isel, ¿Cuántos años tienes, Isel? 5. ¿Vas al cole? Sí. ¿Me podrías decir qué es lo que te gusta del barrio? Gusta las caretas. Está bien. ¿Y qué es lo que no te gusta? Pasear. ¿No te gusta pasear? No, ¿Por qué? porque me canso. Vale, muy bien. Ya es de tarde y la fiesta sigue con su música y sus puestos llenos de muchas cosas y también con su gente, pero yo tengo que irme. Ghislaine, ¿no te importaría quedarte con el micro, verdad? No, que va, pero me lo quedo, no te lo devuelvo, Vale, todo tuyo. Gracias. Ay, por fin que me lo deja Iman, porque llevo todo el día esperando por ella y no me la quiso dar. Y ahora vamos a entrevistar a la gente de su país y de su cultura y ver cómo está aquí la fiesta, porque seguro que estará para arriba y llena de gente. ¿Crees que los gallegos conocen tu cultura o tu país? Empiecen a conocerla ahora. Antes no la conocían. ¿Qué es lo que te gustaría que conociesen? Todo. Hola, me llamo Ghislaine, estamos grabando aquí en la Feria de San Pedro y entrevistando a la gente de otros países y preguntarles sobre sus culturas y investigar cosas muy interesantes y muy curiosas de su país. ¿Crees que los gallegos conocen tu cultura o país? Creo que no. En general creo que lo que saben de mi cultura, que es maya, tendrán algunas pinceladas, pero no la conocen de nada. ¿Qué es lo que te gustaría que conociesen? Cómo somos, esa herencia que nos dejaron los mayas, nuestra manera de pensar, de ver el mundo y sobre todo esa forma de la relación que tiene la gente con la naturaleza, que creo que el día de hoy es muy importante. Deberían estar más abiertos a culturas externas, ¿sabes? Sobre todo porque no venimos ni a quitarles el trabajo ni nada parecido. Entonces yo creo que el rollo de la convivencia se debe percibir un poco mejor, ¿sabes? Somos igual personas todos y queremos comer todos igual, creo yo. Os invito a tomar unos mates. Venga, jaroches, ¡a huevo! Vale. Bueno, o que se trataba este elemento non sei se escoita vamos. Sí. No, sí. O que se trataba este elemento documental era de introducir reflexións a medida que vas vivindo as festas que hai no barrio, as principais accións, os principais días que hai nestes dous barrios, pois tamén introducir reflexión sobre a interculturalidade, que participación, e o que menos nos importaba era a calidad documental que poidera ter, que fixéramos o mellor documental do mundo, que fixéramos os mellores programas como os que acabades de ver, senón que a reflexión realmente nos aportaran algo e tiveran incidencia. A presentación do documental, a verdade, que foi bastante exitosa, nos dous sitios que a presentamos, con 300 persoas, o que demostrou certa implicación. Pero tamén se trataba de transversalizar a reflexión sobre a interculturalidade e a diversidade que existe no barrio en todas as actividades que se facían. Por exemplo, nos mercadiños solidarios que existen, nas festas de ambos os barrios. Esta era da primavera do barrio de San Pedro, extinta festa, pero que era a máis grande de Santiago hasta o ano pasado, que se deixou de facer. E incluso nos centros escolares nun encontro que hubo de mediadores. Tamén se buscaron facer charlas co colectivo inmigrante para que foran conscientes dos recursos que existían no barrio, aqueles que non podían ter acceso, e unha reflexión que abordaremos despois sobre a saúde e o acceso das persoas migrantes. Non se trataba só de que o centro de saúde traballar a cales son os prexuizos que teñen no seu día a día, sino de que a xente tamén saiba que se ten que enfrentar eses prexuizos de onde veñen e que estrategias para enfrentalos, non? Seguimos moitas actividades, campeonatos de fútbol, non só de fútbol, sino de béisbol tamén, e evidenciar non só
os deportes masculinos, sino tamén a participación femenina, que tendo unha colonia dominicana amplia, o béisbol obviamente tiña que estar en absolutamente todos os deportes. Por tanto, fixemos encontros non só en deportes masivos, sino en deportes que son minoritarios, pero de países con moita presencia no barrio e que non se estaban a xogar. Bueno, concursos de fotografía, e despois tamén tiñamos a emisión de pequenas cuñas radiais en cadena ser y en horarios de máxima audiencia, por ejemplo. ¿Qué penso cando te miro? O que podería descubrir? ¿Y ti vives no barrio? Sí, hai poucos meses. Pero es de longe, así que poderás aprenderme a facer alguna cousa, ¿no? Coido que sí. Ti sabes cociñar plátanos fritos? Pois non, pero se queres eu aprendoche a facer cocido e ti a min a cociñar plátanos fritos. Barrios Abertos promove a integración de inmigrantes nos barrios de San Pedro e Fontiñas, un proxecto de Asamblea de Cooperación pola Paz financiado pola Unión Europea. Para máis información contacta con... Como xa nos financiaron, non vos vou poñer os máis logos. En todo caso, se trataba de ser unha máquina de pisón e de estar constantemente en todos os medios, soportes e toda a vida que se dera nos barrios machacando con el temita, ¿no? Que así no imaginario colectivo, cando menos vai a parecer que guai que somos un barrio diverso e que respeta a multitud de culturas que nela habitan. Bueno, o que vos decía, dentro dos centros educativos tamén aproveitamos para traballar con dinámicas que se elaboraron. Tamén hai pequenos libros que se queredes levar algún, aquí trouxemos de exemplo de elaboración propia sobre, bueno, propia e non tan propia, en todo caso de edición propia, de reflexión sobre o elemento multicultural, traballar coa formación de docentes e tamén directamente nas aulas, fundamentalmente co teatro foro. E nada, este proxecto é así o que concebimos, deseñamos e que vos quería ensinar aquí. Vou tan rápido porque teño medo a que non poidan participar na profundidade que se merecen Marlín e Imane. E o que vos decía, a idea fundamental é un proxecto que naceu para pôr en valor a interculturalidade dun barrio, para intentar estimular a participación do colectivo migrante no movimento asociativo, pero tamén a apertura do movimento asociativo hacia o colectivo migrante, que o fixemos por 3 vías. Unha era a comunicación, onde o elemento básico e nuclear foi un documental, co que fixemos un grupo de rapaces e rapazas que o elaboraron de motu propio e en base a reflexións que eles e elas querían introducir. O segundo elemento sería o educativo, de traballar en todos os centros educativos, que para a Asamblea non era nada novidoso, pero traballalo con docentes e co alumnado, especialmente con docentes, porque non se trata que nos chegamos a ningún aula e demos unha charla e nos vayamos, sino que a poboación que traballa, as persoas que traballan con ese alumnado introduzan no seu día a día e de maneira transversal os elementos básicos de multiculturalidade e de cultura de paz. E un terceiro elemento, que é no que falaremos máis tarde, que ten que ver coa intervención sanitaria e tamén nunha doble dirección, que os colectivos e profesionais coñezan un pouco máis como se comporta a xente cando vai e por qué cando vai a súa consulta, e segundo, que a xente saiba por que se comportan así con eles e elas cando acuden. Este é un resumen do que falei ata o momento. Imane e Marlín non se coñecían, bueno, sí, se viran algunha vez, non? Antes de Barrios Abertos, pero foron dúas das persoas que participaron dende o principio, sobre todo nesa parte documental, pero despois un poquito en todas. Así que, todos vuestros. Hola, yo me llamo Imane, soy de origen marroquí, de Casablanca. Pues yo conocí a Alejandro en la asamblea de ACPP fueron por 2 partes. Primero lo conocí en el instituto, que vino a presentar el proyecto allí y tal, que si nos animáramos y tal, y me interesó. Y luego en la segunda parte, que yo soy voluntaria en Cruz Roja, y también vino allá, y me dijo, bueno, que sí, ya te dije allí que sí, que ya está, no hace falta que me lo digas más, porque a ver, me parecía un tema que es de tu exposición, ¿sabes? Un tema interesante, que yo podría pues aportar algo
para este proyecto. Y así fue, empezamos con nuestras actividades al principio. Yo conocí a Marlene, además a Marlene te conocí en el instituto, pero claro, de vista, porque ella estaba un curso más que yo, entonces en el instituto nos veíamos, hola, pero claro, ella no sabía nada de mí ni yo de ella. Pues eso también fue un punto que fue a favor, por ejemplo, porque yo conocí más de su cultura, ella también aprendió más cosas de mi cultura y o sea, cada uno luego pues fue aprendiendo algo del otro. Y empezamos con nuestras actividades, la verdad la pasábamos súper bien con todos, a veces pues alguno no venía, el otro sí, pero entre nosotros lo pasamos bien, nos organizamos cómo va a ser el proyecto, fuimos luego poco a poco, teníamos profesores que nos enseñaban cómo empezar a trabajar eso, que eran muy majos, sobre todo Ceci y Sonia. Bueno, bueno, tranquila, que no nos van a comer, yo creo que están... Y nada, pues empezamos con lo de nuestras grabaciones. Bueno, la primera, pues antes hicimos unas prácticas así entre nosotros, así burlándonos uno del otro. Y claro, y luego ya empezó lo serio. Empezamos a grabar. La primera vez fue en la feria de San Pedro. Y bien, la verdad que... A ver, además es la primera, o sea, además que yo vivo en San Pedro, o sea, Home Santo, San Pedro es lo mismo. Y claro, nunca asistí a la fiesta, ni sabía de qué era, qué es lo que se hacía en esa fiesta, ni nada. Pero claro, ese año que empecé a grabar fue el primer año que veo la fiesta, o sea, que veo la calle, la gente, qué es la comida, A ver, sí que tenía una idea antes, ¿sabes? Pero claro, no sabía una cosa que lleva a la otra, así más o menos. Y claro, pues empezamos a hablar con la gente, que es lo que al final dije, pues casi todos somos, o sea, podemos ser diferentes, pero al fin y al cabo somos los mismos, o sea, tenemos las mismas ideas, tenemos, a lo mejor yo qué sé, cada uno pues tiene una idea en contraria al otro, pero al fin y al cabo somos iguales, o sea, lo que yo... Bueno, pues yo me llamo Marlene, soy de Paraguay, bueno, nací en Paraguay, llevo muchos años, bueno, la mitad para mí en Galicia, y a través de este proyecto éramos personas de muchísimas culturas, también propios, todos creen que porque venimos de Sudamérica somos todos iguales, pero en realidad no, somos como imanes, pero diferentes, ¿sabes? Y... nuestro enlace con todos fue Alejandro, el chico que está aquí presente, que a través de una organización o de otra pues nos fue uniendo y éramos un grupo de distintas culturas. Igual uno era de Marruecos, una de República Dominicana, otra era colombiana, otra era argentina, también tuvimos una chica de Suiza, de Turquía, y empezamos a hacer actividades para poder preparar, porque nuestro fin era sacar adelante este proyecto, que era transmitir a la sociedad de que aunque parezca que no, nosotros también somos parte de esa sociedad, que hacemos las mismas cosas. Como contaba Imane, todos conocíamos la Feria de San Pedro, es una fiesta de la primavera, como se hace aquí el San Juan en la ciudad de La Coruña, y que era muy conocida, pero que la gente inmigrante, no solo de fuera de España, sino que también de la propia España, no conocía. Y fuimos a esa feria, montamos un puesto donde cada uno trajo parte de su cultura, y la verdad que quedamos bastante sorprendidos porque en nuestro propio barrio había muchos colores y no veíamos esos colores, solo veíamos no, ese chico es de fuera porque lleva un aspecto y tal, no. Y no sé, estamos un poco nerviosas o ansiosas, entonces como que nos quedamos, queremos que vosotros también intervenáis si tenéis alguna duda, porque esto es como un poco aquí delante hablando sola, entonces ya es un poco raro, ¿verdad, Mane? No sé si queréis preguntar algo,
a nosotros nos cambió mucho el proyecto, a todos en general. Hoy en día, la mayoría que quedamos hasta el final, seguimos en contacto, y Imane y yo somos de culturas muy diferentes. Y hoy en día tenemos una conversación, llegamos a muchas cosas de que aunque seamos de una cultura diferente, en todas las culturas, no sé si es lanzar una bomba, pero decir que llegamos a un punto de decir que casi todas las culturas son machistas. Hay el sentimiento machista, casi, bueno, para nosotros, sabes, que llegamos a un punto que no nos dimos cuenta hasta el final, que somos muy iguales, como digo. Nuestro proyecto lo llamamos como imanes, diferentes pero iguales. Somos todos iguales, tenemos el mismo, el aspecto no, pero eso es lo que nos diferencia, el resto somos iguales. Que en esta cultura son machistas de esta forma, en la otra cultura son de otra forma. Imane igual viene de una cultura mucho más machista, pero yo también vengo de una cultura machista. Más bien la sociedad que claro, la cultura. Eso, más bien la sociedad. Muy bien, Imane. No, pero es verdad. Entonces, no, porque la cultura y... Claro, es también marcar un poco ahí. Sí, decir que é moi curioso. O grupo eran 15 persoas de entre 15 e 20 anos. De feito, tiñas 18 e 19. Yo tenía 17. 17. Hoy tengo 23. Vale, e as que quedaron foron as persoas de fora. As persoas, era un grupo mixto con persoas de nacionalidade española e estranxeira, e as que quedaron ata o final foron as persoas estranxeiras, que eso tamén foi unha cuestión curiosa, senón de que se xerou identidade, polo menos, e conciencia do grupo por un lado, e outro tiña moitas máis vías de escape, non? Foi un dos pequenas aprendizases que non fracaso, porque non pretendíamos, as dinámicas grupais van por onde van e punto, non hai que replanteárselas. Interesante porque esta reflexión, además, entre sociedade e cultura é bastante evolucionada para o que buscábamos co proxecto, e salió desde o primeiro momento. E interesante, hai unha cuestión que viñamos falando no tren de camiño aquí, e era que nunha charla que vimos nun espacio que fixemos de intercambio sobre prexuizos, non, de persoas migrantes, cando falamos da charla aquela de saúde, sí. lle chamaba a atención porque había varios prexuizos que elas non se atoparan no seu día a día, e estamos falando o resto de prexuizos que a poboación migrante que tiñamos a sociedade da poboación migrante que non percibira 5 anos despois, ou 4 ou 3, non sei cantos, eses prexuizos ou algún deles as evidencian e son distintos, non? Sí, a ver, es verdad que cuando empezamos casi todos éramos jóvenes, no llegábamos a los 20 años, ninguno, y hoy en día yo me inserté lo que es a la vida laboral, porque cuando eso estudiaba, y yo me notaba bastante insertada hasta que entré en el mundo laboral, que me encontré una telaraña muy grande ahí que, ¿sabes? Cuando te coges, no sabría cómo hacerlo tan resumido, pero es tanto la comunidad inmigrante como de fuera tenemos estereotipos. Mucha gente aquí piensa que la gente inmigrante, como es verdad, asume muchos... ¿cómo se dice? Prefiere trabajar en condiciones de trabajo que igual otras personas que se sienten como más fuertes o con mucha más seguridad, pues no lo aceptan, y casi siempre las personas de fuera, no necesariamente inmigrantes de fuera de España, aceptan condiciones muy malas. Y nosotras hoy en día cuando nos encontramos por la calle decimos, bueno, a nosotras nos contaban y ahora lo vivimos, y la verdad que estamos muy sorprendidas porque tanto nosotros teníamos estereotipos de la gente de fuera y la gente de fuera de nosotros. Esto es un continuo, yo no puedo culpar a los de fuera porque yo tengo amigos gallegos 100% que, como digo yo, son lo mejor que me ha pasado y vivo muy feliz, pero hay mucha gente que no, que se siente muy sola, que no se siente comprendida. Imane sabe mucho de eso. ¿Por qué no le cuentas algo tú, Imane, de tus anécdotas? De cuando no sentís incomprendidos cuando llegáis aquí por el idioma. Hombre, eso es... Sí. Yo a los 12 años.
años y ahora tienes? Tengo 21. Yo llegué a los 16 años. Niños muy pequeños. Bueno, para ti no va a hacer mucha diferencia porque al saber el español no te encontraste con mucho, supongo. No, en lo que es el idioma, la verdad que no. El idioma no, pero tenéis que ver lo mío. Eso sí, porque crearon un mundo que, a ver, sí que sabía, para mí, o sea, a la edad de 12 años sí que había gente distinta, que hay gente que habla inglés, gente que habla francés. Para mí lo que sabía era el árabe, es que es la lengua materna, y después el francés, porque es la lengua obligatoria que se estudia allí. Y claro, al venir aquí, pues te encuentras con un mundo que es totalmente distinto, porque yo me imaginaba, voy a entrar a clase, voy a hablar contigo, por ejemplo, en árabe, tú me vas a entender, me vas a contestar en árabe, pero yo sé que no, pero dice, pues a lo mejor va a entender algo, yo que sé, o francés, lo que sea, algo. Y claro, me encontré, claro, con un mundo distinto para mí, porque veía a alumnos que, claro, hablaban otro idioma que era distinto que el mío, y yo estaba sola, claro, no sabía hablar con nadie, no sabía cómo comunicarme, pues si puedo salir al baño, no sabía decir eso, pues que estaba en la clase así como una lámpara ahí puesta, porque no sabía absolutamente nada. Y claro, me costó muchísimo, porque esto no lo sientes hasta que lo pases. Por ejemplo, si vas, a un país que tú no conoces de nada, y claro, tú tienes ahí que defenderte como sea, pues tienes que hablar, y mucho más los estudios, porque te meten ya a un curso que, por ejemplo, cuando llegué estaba en tercero de la ESO. Entonces, en un curso que tú, por ejemplo, solo sabías hablar francés y árabe, que no se hablaba ni se escribía, claro, y yo me veía en un rollo que decía, yo no vuelvo a ir más porque no hago nada, prefiero estar en casa, que hago algo mejor, y por lo menos aprender palabras en español, que yo no sabía mucho, sabía hola y poco más, que tal lo básico, ¿sabes? Pero no sabía, por ejemplo, el profesor si me hablaba, pues me quedaba así con él, como si estaba mirando una tele, tal, estoy intentando, pero es que nada, o sea, me hablaban con gestos, y yo nada. Y claro, además me encontré con los amigos que nadie me hablaba, porque no es porque ellos no querían estar conmigo, porque ellos no sabían cómo comunicarse conmigo. Entonces al principio yo les decía que me imaginaban y tal, pero después yo decía, pues no es normal, porque si no te entienden, no tienen la manera con que hablarte ni cómo comunicarte contigo, o sea, por ejemplo, vas con ellos, ¿qué vas a hacer? Nada. Estás ahí con ellos, ni sabes lo que hablan, ni sabes qué es lo que conversan, ni qué van a hacer, Entonces al principio me costó, pero luego fue poco a poco aprendiendo, tuve un profesor que me enseñó en el colegio y tal, pero eso me llevó tiempo, pero a los 6 meses ya era una charlatana. Pero claro, con los profesores, con los alumnos que ya eran también extranjeros, que no éramos solo, estaba una turca, estaban 3 chinas, brasileñas, y claro, yo con ellas esa mi clase, porque con ellas ellos me entendían, porque aunque hablábamos mal, pero nos entendíamos. ¿Sabes? Y claro, pero en esa clase que en teoría la que tenía que estar no me comunicaba con ellos porque no entendía nada, ¿sabes? Entendía, pero no es lo mismo para hablar con ellos siempre, una cosa a la otra, tal, pero la que era realidad mi clase fue la clase con esas 6 personas o 7, esa era mi clase. Y bueno. Y nada, Si hai unha cuestión que tamén non influiu igual o feito de participar no proxecto a Marlín que a Imane. Sí, eso iba a decir. Es muy diferente porque es un poco gracioso, porque ahora cuando vamos andando por el barrio, porque las dos seguimos viviendo en el mismo barrio, nos sentimos como famosillas por el hecho de que hicimos tanta publicidad para este proyecto que, ¿sabes? La gente, nos sentimos, ¿sabes? Gente propia del barrio, de origen de aquí, pues nos saluda, y es como decimos, al final, aunque no saliera tanto como queríamos, al final nos sentimos integrados, o sea, podemos saludar a nuestro vecino, sin tener que haber ese silencio vacío cuando subimos al ascensor o cosas así, nos sentimos diferentes,
nos Somos sentimos más conocidos. sueltas, sí, con mucha más confianza a la hora de decir cuando tenemos alguna molestia, porque muchas veces tendíamos a callar antes de decirlo. Y no sé, esta experiencia la verdad que la gente no le da la importancia que le tiene que dar, pero para nosotros que, no sé, siendo tan pequeños o tal, no sé cómo hicimos para conectarnos, como decía ella, yo cuando vine aquí hablaba otro idioma y solo con la gente de fuera pues me sentía que ellos me entendían, porque muchas veces tendemos a cerrar una puerta en vez de abrir las ventanas o cosas así. Y es que no sé por qué estoy tan cortada hoy cuando soy una charlatana. Y no sé, me gustaría que intervengáis. Igual tenéis alguna curiosidad de saber sobre el proyecto o alguna cosa. Sí. Quería saber, porque me coñezo o barrio das Fontiñas en Sí. particular, sei que ali pues, hai moita xente de cultura xitana. E quería vos preguntar se vos no instituto tiverades compañeiros desta cultura, e se, como foi a relación con eles, e se algunha persoa participou tamén neste proxecto. De origen gitano es verdad que no tuvimos ninguna participación, porque normalmente no porque lo diga yo, sino que no ponen interés en este tipo de actividades. No sé por qué tipo, por lo menos en nuestro caso, no sé por qué, pero claro que si hubieran querido participar estaban abiertos, pero sí que es verdad que hay ahora hoy en día ya no tanto como antes, pero había un alto porcentaje de origen de, también porque ellos se excluyen un poco de los demás, no sé por qué. ¿O no? No es Sí, que no, por debate, lo menos nosotros debate, tal no los excluimos. Claro, entiendes, nosotros no, a ver, no os miento, nosotros, sabes, tuvimos compañeros gitanos en clase y de mi parte yo puedo decir que yo nunca los excluí, porque allí sobre la raza gitana hay muchos estereotipos y con el comportamiento muchas veces no damos a conocernos bien también. Entonces es por eso que había ese margen de distancia. No igualmente nosotros teníamos que dar un poquito más, pero ellos tampoco colaboraban. De nuestra parte es mi opinión. Yo en mi clase, bueno, sí una vez, en cuarto de la ESO, sí que había dos chicas que eran gitanas, pero claro, eran siempre juntas, no se juntaban ni con las españolas, ni conmigo, ni con ningún extranjero, o sea, se juntan con el grupo de gitanas o gitanos entre ellos, y incluso más veías a chicas solos, gitanas, y chicos también solos, nunca se juntan con tal, pero nuestro tipo, o sea, no, como dijo Marlene, nuestro proyecto no hubo nadie. Sí. No hubo, é verdad que Fontiñas é o núcleo de onde están ademais os dous orixes, os zamoranos e os portugueses ou galegos, e hai moitísimos. De feito, se montaron estas redes das que falábamos ao principio de asociacións, era por problemas de convivencia que houve no barrio, porque se concebiu como un barrio de vivendas sociais, fundamentalmente. Por tanto, cando fixeron todos os programas de chabolismo, enviaron aí as familias e se xeraron conflictos que partían un pouco do mismo que Barrios Abertos, do descoñecemento e de non por en valor esa riqueza que existe e que ten Fontiñas. E foi un exemplo de como se superou desde o traballo asociativo o estigma, como se superou, estamos en camiño de como se traballou o estigma que tiña a poboación xitana e a relación da poboación xitana co barrio. Hai que recoñecer que as idades das que estamos falando son bastante complexas, porque son rapaces de entre 14, tiña máis pequena, e 21 anos tiña persoa maior, que nos costou moitísimo atopar, sobre todo traballar con mozas que poideran participar nesa idade, e as que estaban participando, as que podían ter participado, estaban metidas en tantas cousas que non tiña sentido facer proxectos para sobrecargar a la peña que ya está participando, non queremos sobrecargar a poboación para que participe nos proxectos e nas actividades. E un pouco xurdiu a partir de aí. De feito, o secretariado xitano tiña en Fontiñas a súa sede,
a día de hoxe non, que cambiou de barrio, ahora está en Pontepedriña, pero foi un dos elementos que quedaron sin traballar, porque a realidade do barrio era tamén esa, a diversidade que existe, que etnia da coaña xitana, porque non son outras nacionalidades, obviamente. Yo quería saber, igual incluso vai algo relacionado coa pregunta anterior, polo pouco que eu tamén dos barrios, así que posiblemente a concentración de poboación inmigrante os una, por así decir, pero son realidades bastante diferentes. Entón, quería saber se notas ustedes diferencia en canto a acollida das actividades que facíades en San Pedro, que dirixiades ou en diferentes zonas da cidade, non sei se levaron as actividades a diferentes... No, se centraron solo en San Pedro y Fontiñas. San Pedro y Fontiñas son dos barrios colindantes. San Pedro prácticamente é zona bella, entrada de Camiño de Santiago. Fontiñas é unha zona de nova creación. Os divide unha avenida, o cal é que urbanísticamente son barrios distintos, pero os servicios de San Pedro están en Fontiñas. Quer decir, o centro educativo, o centro de saúde, e están en Fontiñas, que ademais ten aloxamentos alquileres máis baratos que na zona de San Pedro. Son realidades absolutamente distintas e non ten nada que ver a receptividade que tuvo non é a receptividade do proxecto, sino o impacto que teñen as actividades de un barrio como de outras. Porque, e aquí é urbanismo, ¿no? Tamén podemos falar de como condiciona as dinámicas de relación entre as persoas e as dinámicas propias dos barrios. Un barrio así como Marriquiño, con actividades máis implicada a poboación, e outro é como un barrio industrial de unha gran cidade, que sería no caso de Fontiñas. E se nota a diferencia e a maneira de traballo, ¿no? Sí, houve bastantes diferencias. Vos distinguides San Pedro de Fontiñas nese sentido? Por el área central. Por área central, que era. Nada más, porque es... Bueno, yo sí un poco, por el... como antes decía ella, para mí yo lo diferencio así, porque el área de Fontiña pues es más conocida como el área de la gente de etnia gitana, y la Rúa de San Pedro y lo que es Home de Santo, Campo de Angustia, por donde vivo yo, pues es más de gente de fuera y de distintos, ¿sabes? En Fontiñas también lo hay, pero es que como ahora Fontiñas estaba el centro comercial grande de Santiago de Compostela allí, y hace cuestión de menos de 5 años pues cambió para lo que es un poco más arriba, entonces como que eso se quedó un poco sin vida. Y también mucha gente, yo nunca lo relaciono con gente de la etnia gitana, pero hay mucha gente que sí, que ese era como su núcleo, pero hoy en día mucha gente abandonó eso, está un poco parado para mi parecer. Ya no es la área central, ya no es como antes, ya es más la vida que hay ahí, es la gente que vive ahí, que es muy poca. Bueno, o proxecto, outro dos puntos que vimos que nos parecía interesante a reflexión, primeiro é eso, o que estamos vendo, de que difícil é traballar as identidades, non? E o que falaba Josi de ellos e en nosotros, que ao final son círculos permanentes que te vas montando e que difícil é atopar elementos de converxencia. E neste proxecto foi o que vos falaba antes tamén, de grupos mixtos españoles e de fuera. Que guai va a ser, que fácil todo. Pois quedou o grupo de los de fuera, os españoles fora. A complexidade de traballar en base ás identidades e a percepción e integración que teñen as persoas nos barrios, e é realmente complexo. Pasa que despois tamén a xente e nos mesmos os que traballamos dende fora intentábamos entender o feito migrante sin matiz de ningún tipo. Non é o mismo que sea o mismo, son migrantes, que máis da que sean negros, blancos ou de la etnia maya. E claro, aí foi cando vinieron as dobles reflexións. Que máis dá que sean de primeira xeración que de segunda xeración. A día de hoxe, se xa levan tempo, tamén serán migrantes, todo dende o descoñecemento. E aí tamén o puidemos ver, porque non significou o mismo xa non participar no proxecto, sino as actividades para Marlín que para Imane, verdad? Que aí había un doble conflicto de vez en cando,
que si grabábamos en la tienda halal me miraban raro porque... Claro, hubo un momento que, claro, estábamos grabando, ¿no? Entonces teníamos que pedir permiso, claro, y firmar los papeles. Al principio, pues, nos firmaron la autorización y tal, pero luego no me venía la mujer y claro, como ella hablaba en árabe, pues me hablaba y yo me encontraba así, me dijo, pero si tú sabes perfectamente que no pueden grabar a las mujeres, que nuestros maridos no sé qué, me empezaron a reñir a mí y claro, yo, pero si no es nada, ¿sabes? Es una cosa que descubrí, que yo también hay algunas cosas que ya se me olvidaron de mi cultura. Plan, y me venía y me decía, es que, pero si tú esas cosas no hace falta, claro, esa autorización que firmaban era para... derechos de imagen. Sí, Claro. Derechos de imagen, y claro, ellos van a pensar que van a grabar lo que es la tienda, tal, pero claro, las mujeres ya se pensaban que ellos que no nos van a grabar ni nada, y claro, entraban o sea, los clientes y venían con ellos sus mujeres y tal, y nosotros hacíamos una parte que solo teníamos que cogerle los detrás porque sus maridos decían que no se podía grabar a sus mujeres, que tal, y claro, me venían a mí y yo, Alejandro, mire que me han dicho que no puedo tal, y claro, tuvimos un momento que fue así en plan, pero ¿esto que están diciendo? Que ya sabía que es así, pero claro, pero no sabía hasta este punto, ¿sabes? Porque ya tengo conmigo lo que tengo en mi casa, que ya es suficiente, pero que salir fuera también y me encuentro con esto ya fue. Claro, y para ellos fue un choco, pero que si no es nada, pero es que es una tal, pero es un... explicaste de qué es, y yo, sí, pero... Es lo que... Lo hablas mucho de tu cultura. A mí me llama la atención porque durante todo el rato que estamos hablando hay muchísima visualización de lo de fuera, lo de dentro, Sí. de más allá, de más acá. Yo creo que es lo mismo. No se puede evitar, ¿no? Claro. Es que ya está aquí y no se puede evitar. Pero cuando haces experiencias de cultura, ha pasado tantos años de haber abandonado el país donde naciste, ¿cuál es tu cultura ahora? Es que yo la verdad, eso sí, cuando estoy en Marruecos, me dice, tú que ya eres europea. Y cuando estoy aquí, plan me dice, pero tú no te olvides que eres musulmana. O sea, yo no sé qué soy. Y yo digo, pues era el 50% de cada cosa, no lo sé. Porque, claro, cuando estoy, pero tú no, cuando por ejemplo estamos debatiendo un tema, ¿no? En Marruecos con mis primos y tal, tú no opines que tú tienes la mentalidad europea, tú no puedes decir nada. Y claro, yo llego aquí y me dice, pero tú no te olvides que esas cosas que tal, que eres musulmán, no sé qué, no, bueno, ya, es que, claro, te encuentras con dos cosas que tú en ti misma no sabes qué eres. Morogalaica, a ver qué... Seré el 50% de cada cosa, no lo sé, pero claro, hay cosas que yo también cuando al venir aquí, vine con 12 años y cuando volví a Marruecos, volví con casi 18 años. Entonces, ya al principio cuando vine aquí me parecían muchas cosas extrañas. Por ejemplo, pues cuando veía una pareja en la calle besándose, uy, para mí eso era, madre mía, ¿qué es esto, mamá? Pero ustedes están en una peli mexicana, o sea, porque parece... y claro, al volver allí, pues claro, decía, pero me parecen muchas cosas ya distintas, por ejemplo, pues ya se me olvidaron muchas cosas, porque vine niña con 12 años y volví como digamos adolescente, volví con 18 años, que ya ni, ¿sabes? Volví con una mentalidad ya casi de aquí, ¿sabes? Por ejemplo, la forma de vestirme, pues si tenía la casa de mi tío, pues tenía que ir con poco maquillaje, o el abuelo tenía que poner ropa típica, ¿sabes? Ropa así tapada y tal, o poner el velo tal, pues, y claro, una cosa que me chocó también, que se me olvidó, porque mi madre no me explicaba esa cosa, mira, no lo puedes hacer o tal. Para ella pensaba que ya esas cosas las vais a ver, pero claro, como mis primas ya las saben porque lo ven, lo viven a día. Yo cuando vine aquí, pues todo, por ejemplo, te encuentras con un amigo, le das 2 besos. ¿Sabes? Eso es una cosa... Este le pasó, lo puedo contar. Sí, luego lo puedo contar también. Y claro, fui y saludaba a mis primos, o sea, a los vecinos, con 2 hombres, me estoy refiriendo, no a mujeres. Y claro, mi madre, pero ¿qué estás haciendo? Pero por Dios, no se puede saludar a los hombres con 2 besos, solo puedes saludar con 2 besos a los hombres
que no te puedes casar con ellos. Los que se pueden casar con ellos no puedes, no está permitido, es un pecado y no sé qué. Bueno, yo estaba deseando volver de allí, yo dejamos a Marruecos solo un mes de vacaciones y ya está, eso ya me llega. Y claro, eso no me pasó aquí también porque, claro, aquí hay como tenemos también nosotros nuestra comunidad, que ya es... Claro, y un día me encontré con Alejandro y yo le saludé con 2 besos. Y de casualidad nos vieron. Nos vieron y ya ni pasó una tarde, ya la noche la tenía mi madre. Llamaron por teléfono y dice, pero mira tu hija, tal. Eso nos vieron en la calle. Y que saludó a un hombre y tal, y en 2 besos, eso no se puede decir, pero no tiene que olvidar que es musulmana. Eso siempre, siempre. Pero eso no tiene nada que ver. Esa es la sociedad que pone eso, porque la religión, a ver, no te dice nada en el libro sagrado que no te puedes dar 2 besos o saludar, eso no tiene nada que ver. Y claro, entonces llega mi madre, ¿quién era ese hombre que te estamos dando 2 besos? Que no estamos morreando, perdón, nada, eran 2 besos de saludar y ya está. Y claro... No, si estaba tu madre. Bueno, eso ya fue después. Ah, fue otro día, Eso ya ni cuento, eso ya porque fue una tontería ya, pues. Claro, eso ya cosas de ellos que yo no me quiero meter y ya. Pero claro, por ejemplo, entre Marlene esas cosas se la cuento, claro, le choca porque ella no sabe nada. A ver, es que Imane justo era, ella y su prima eran las únicas chicas que venían de una cultura un poco más, un poco diferente al resto. El resto también venimos de sitios, más que culturas, venimos de sitios diferentes. Y nos chocaba cuando nosotros estábamos comiendo y ella no podía comer porque estaba con el Ramadán, ¿sabes? Y era incómodo, pero aprendimos a sobrellevar y a ponernos muchas veces en su sitio, porque nosotros estamos con una botella de agua y ella no puede beber durante el día, en épocas de Ramadán, no podía beber un vaso con agua. Y la experiencia para nosotros fue más personal, en el sentido de, como decía Alejandro, no era igual, porque... un día, como contaba ya en la anécdota, cuando fuimos a grabar a una carnicería marroquí ¿no? Eran los carniceros. Pues fuimos a la carnicería y para nosotros fue todo un show. Para ella era una cosa normal, pero para nosotros... A mí me sorprendió un poco, pero claro, a ver, me dijo, pues a lo mejor... Por eso era para pedir la autorización que tal. Le dije, pues como se firmaron, pues ya está, no creo que vamos a encontrar ningún problema. Pero al final, quedar mal, y por eso mal. Que al final, pues claro, ellos lo veían, pero que si no es, y Marlene, pero si no es nada. Y yo, pues ya lo sé que no es nada, pero... Pues estos pequeños relatos que estamos contando ahora fueron lo que a nosotros... Y lo de también, lo de las empanadas de carne. Sí. Ay, sí, a ver, cuando estábamos grabando, pues al final fuimos a comer y tal, y nos compramos empanadas, había de atún, de carne y tal, y estaban con nosotros nuestra tía. Y fuimos a comer y tal. Yo creo que mi tía cogió uno de carne, comió... de carne, además que de cerdo. Y claro, ella cuando le dijo, pero me decía Imane, esto sabe raro. Ella dice, esto sabe raro. Y le dije, pero ¿cómo vas a ver? Es bonito, o sea, es atún, tal, lo estoy comiendo. Yo, no, de tal. Y es claro, al final nos enteramos que el de ella era de carne. Y yo, madre mía, o sea, yo bromeando, pero ella estaba, madre mía, estaba histérica. ¿Qué me has hecho? Yo no sé qué, nada, bueno, toda mi vida y tal, y ahora vengo aquí con vosotros los niños, y ya o sea, con mi carne de cerdo, es que vosotros... Y claro, y yo le dije, yo bromeaba con Alejandro y sí, nuestro profesor dice, ¿veis? Vais a meter a mi tía al infierno. Gracias a vosotros mi tía se va a ir al infierno, porque... Pero bromeaba, porque, hombre, si no sabía, no pasa nada. Sí. Bueno, pues si no hay una última pregunta, nos vamos a marchar porque nos están esperando abajo, porque tenemos que volver a Santiago nosotras. Tengo
tengo miedo de que el taxista vaya a marchar. Así que, nada, muchísimas gracias. Podemos seguir falando con Alejandro, porque Alejandro tiene un test que marchar xa, o que sí? No. El que... Me despediría con 2 bicos, pero por non xerar conflicto. Bueno, pois un pouco... Grazie. Ciao. Un pouco a idea, bueno, é transmitir de primeira man como é a experiencia, como se vive de dentro de unha experiencia de fai tempo, para ter testemunhas de primeira orde, ¿no? Darlle ese toque que vos puiderades preguntar. A cuestión... Este proxecto se fixo no ano que 2014. Acordáis vos que pasou no 2014? Así unha epidemia mundial que a todos nos volvió locos, que en España casi morre unha señora, pero realmente morreu un can. Ébola, non? Ben, entón, traballadora social do centro educativo do centro de saúde, temos que preparar as charlas para o persoal sanitario para abordar os estereotipos e os prexuicios na atención á poboación migrante. Primeira petición, por favor, hacerlo del ébola. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad de esos países, también es una manera de, joder, si vamos a romper estigmas y prejuicios, creo que vamos por mal camino. Primeiro prexuizo, ébola, atención a migrantes, falemos de ébola. Bien, segundo, mira, hay una... Si no es de ébola, yo creo que no la vamos a hacer. Yo creo que no la vamos a hacer, sea de lo que sea, porque no me compensa cumplir un resultado de un proxecto cando temos así, o personal, ¿no? Segundo, lo que me gustaría saber, más allá del curso, es por qué los chinos no vienen al médico. Dios... porque teñen unha cultura médica diferente a que tedes vos para empezar. Despois, e los rumanos, porque os rumanos sempre pagan facturas cando van ao médico, e dicen, ves, sabía que tenía unha explicación, ¿no? Decían por aí eso. Pois a cuestión é eso, como, joder, unha profesional que podía ser esta como calquer outra, que levaba 36 anos de servizo na zona de Santiago, no Centro de Saúde de Santiago, con máis atención a persoal sanitario, son preguntas non é que nunca as fixera, que as fixo e as verbalizou, sino que nunca lles atopou resposta, que nin o Servizo Público de Saúde se molestara por proporcionarla, nin ela o se molestara por formarse, polo menos preguntar en forocoches, que mira, de vez en cando saen preguntas que son un pouco solventes, ¿no? E entón é un dos grandes handicaps que nos pasou neste proxecto, que ten que ver con que é moi fácil facer unha foto destas co fotocall que levamos a todas as actividades e todo o mundo se facía fotos e as subíamos a Facebook e subimos casi 500 seguidores gracias a este proxecto, pero que nos costa unha vez que rascamos, non? E cando realmente nos atopamos no impacto real e do día a día, o que nos costa tocar este temas. Outras das leccións que saquei e ten que ver un pouco co que saiu unha charla, non? De ellos e en nosotros permanente. É verdade que sempre tiñamos esa identidade poboación migrante, poboación de aquí, con elas máis ou menos se foi traballando, pero ojito dos elementos de racismo e estigma que hai hacia o interior tamén das culturas de fora, que non por ser de fora non son racistas. Dominicanos contra haitianos, por exemplo, que é unha cousa así como super terrible. E nos valiu tamén, porque nós traballamos en cooperación internacional e sabemos de determinados conflictos, para traballar o interno do colectivo determinados estigmas que tiñan sobre outras culturas para que eles vivenciaran que o que para un dominicano era un haitiano en Dominicana, por tanto todo ese imaginario construído que tiña eran eles aquí para moitas persoas.
e non é traballalo ni ensinar aí latigazos, non? Pero sí tamén tomar conciencia de que hai que facer unha coraza para poder protexerse destas cuestións. Pero igual o visteis na resposta co colectivo xitano, non? De novo os vemos como ellos e nosotros outra vez. E é absolutamente, e vos lo digo dende que xoga no medio campo e aquí está entre as asociacións e o colectivo, é tremendamente frustrante porque se fixo o esforzo de introducir a xente de etnia xitana para poder traballar esta cuestión. É absolutamente frustrante ver como constantemente nos estamos dando de bruces con esta cuestión, igual que moitas veces tamén os que traballamos con eles nos ponemos demasiado na súa pel e se deixan pasar conductas que non teñen nada que ver co feito de que sexan ou non inmigrantes ou migrantes, e máis que nada cando estábamos falando de poboación adolescente que xa tiñan a dupla relación, que era bastante complexo de traballar no seu momento. Pero bueno, o que vos quería era ensinar cal foi esta experiencia que sucedeu xa fai 5 anos, que o grupo, cando menos, de rapaces e rapazas que participaron no documental sigue funcionando e sobre todo introducir unha reflexión. Vos visteis por exemplo, tanto no caso de Imane como de Marlín, chegaron e estiveron aquí no tramo educativo, traballaron, están no bacharelato, están sacando máis ou menos. Pero vos credes que o nivel que se desenvolven a facilidade, por exemplo, a palabra que ten Imane, que alguén que non sabía castelán cando chegou, é dicir, sabe este idioma desde fai 8 anos, parece bastante boa, non? Cando falamos de como o sistema educativo moitas veces nos pode supor un lastre, as dúas se teñen que marchar porque están a traballar en hostelería. Absolutamente todos os rapaces que están a traballar e que participaron no proxecto, que eran 10, todos os que están a traballar en hostelería. Entonces, iso tamén nos significou a nos desde fora que cuán difícil é trascender del estigma e como o límite o teñen dende unha vez que están, que non simplemente integrar que poidan vivir ben nun barrio, que eso é o que intentamos facer co proxecto, pero co paso do tempo te das conta que inda coa mellor das inserción que podes facer, inda co mellor dos resultados, a dificultade que supón prosperar dentro non pasa nada por traballar en hostelería, ni moito menos, é unha saída máis digna como outra calqueira, pero de un colectivo tan grande que toda a saída fora esta sí que é un elemento realmente impactante. No positivo é que hai unha saída laboral. E que pasou realmente? Non é só que se cadra fallamos no sistema educativo, sino que ao cumplir os 18, como non consigas curro, te volves para tu país, a non ser que o teñas perfectamente claro e sigas o trasecto escolar. E isto tamén nos dimos conta que é unha limitante. E isto nos fixo pensar tamén a dificultade que ven de traballar con persoas que non só foran adolescentes, que non só tiveran tanto tempo libre, sino de que moitas veces a inserción asociativa é realmente complexo en aquelas persoas que só ven as asociacións para cubrir determinadas carencias, servicios ou dar resposta a necesidades que teñen no seu día a día. Aí só fomos capaces de cumplir en parte cos obxectivos deste proxecto. E en definitiva que este é un proxecto que se levou coa poboación migrante, que Imane e Marlín participaron, pero que entra dentro de unha estrategia máis ampla que ten que ver os centros educativos como insertos nun contexto e ten que reivindicar que participen do contexto no que viven, estimular a participación dende os centros e a participación non son as asociacións, sino tamén as realidades do día a día e dos barrios, e nos estábamos a dar conta que hai modelos de traballo que nos encasillan e nos meten dentro de aulas e non nos sacan para fora, e nós non podíamos somente promocionar eso, sino que aproveitar a sorte que temos de poder entrar nos centros educativos, a sorte que temos de poder traballar con determinados colectivos para sacalos para fora e xerar identidade de barrio.
Este é o exemplo de Barrios Abertos e tamén o que vos contaba antes do autismo. Foron dous que nos levaron a facer esa reflexión e que pode ser APS, non sei se será en sentido estricto ou non, pero bueno, cando menos atopamos esa vía que ata agora estamos contentos con ela e apoiarnos na comunicación para levar os barrios aos centros e para devolver os centros aos barrios. Sí. Sí, a mí me flipa, porque no caso de Imane, por exemplo, que evidenciou, é real como la vida misma. Cando vai a Marrocos, lle xulgan por ser de aquí, e cando está aquí o colectivo marroquí, que son as amigas da súa nai, e toda esa primeira emigración, non? A primeira xeración da emigración, tamén lle xulga por como se comporta, la espada de Damocles permanente. Xa que Imane se xa capaz de definir un nosotros en algo, ten certo mérito. Sí, é jodido, es hasta donde. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta. Non sei se invento, a maioría dos nosos do proxecto non estudia para cumprir o curso superior. O sea, está en bacharelato, non acabou ningún. Están todos en bacharelato. O sea, o límite está en bacharelato nocturno porque tiene que compaxinar con traballo. Claro, pero son dúas. A miña pregunta é por unha razón familiar, económica? No, por que non usan, por que non acaban o bacharelato diurno como todos e despois estudian? Digo, a inserción educativa é tremendamente complexa e a pesares de que pareza dende un principio que a cousa reviste normalidade, non? As trabas son bastante continuadas, quero decir, todos o modelo que tiveron de inserción educativa foi o ano de transición. Ese no que, bueno, te acompañan un pouquiño, vas un curso por debaixo do que deberías na idade normal e a partir de aí quedaron soltos como outra realidade e outro condicionante absolutamente igual que o resto dos... O sea, quedaron soltos sin ninguna condicionante, sin ningún seguimento e acompañamento posterior. O problema é que lles falta, que teñen falta de base en contidos por o déficit de que o sistema educativo non lles proporciona.
que eu creo que habría que repensarse cal é o modelo de acompañamento na inserción destas persoas dentro do tramo educativo, independientemente que cheguen con 8, con 9, que con 16 anos. Pero a dificultade que teñen para cumplir o que sería normal, digamos, dentro de... para nós, os de aquí, non para ellos. Sabes? Non sei simplemente por qué, non reflexionei moito tampouco sobre o tema, simplemente me chama moitísimo a atención. Hai temas... Sí, eu penso que... Todos tiveron... Unha parte ten esa explicación. A segunda, que o proceso migratorio, todas as persoas que estaban, menos unha, son de familias monoparentais, con nais. Todos teñen irmãos, todas teñen irmãos. Ese tamén influe bastante. Os condicionantes que tes sociais, os que ten familiares e os que tes de afacerte a un modelo educativo totalmente diferente, digamos, tamén. Pero sobre todo iso, porque que se van caendo, todos cambiaron 3 veces de centro, mínimo, os que tiñamos, Era como un rotar e rotar que... E, bueno, non está mal que traballen en hostelería, insisto, simplemente teñen moito máis potencial que dar que poderían dar, que non están a potenciar por aí, digamos. Bueno, non sei, se queredes... Iba a poñer aquí ese que vos dixen do autismo, porque me pareceu especial. Aquí foi onde realmente nos surdiu Bueno, este é o traballo que facemos os documentais que os rapaces fan da realidade dos seus barrios nos centros educativos, non? E dentro destes, bueno, aí estaba Imane outra vez, hai un reportaxe que nos fixo cambiar a nós, pero as asociacións que traballábamos nese barrio cando viron, e ten que ver cun rapaz co espectro, bueno, con autismo, e que foi o primeiro éxito de sacar os proxectos dos centros educativos aos barrios, a algo máis que gravar. E quitei o sonido aquí, non? Vou baixar un pouco que non me parece alto. Quizás no vosso centro compartades aula cun neno ou nena con autismo. Para coñecer mellor este asunto, entrevistamos ao noso compañeiro Martiño e a súa nai, que teñen na familia a Lucas, un neno con autismo. Un trastorno moi amplo que afecta sobre todo a comunicación. Os nenos con autismo teñen problemas para comunicarse, e despois o grado de autismo é moi variable, co cal casi podemos dicir que non hai dous autistas iguais, non? Penso que Lucas é un neno moi especial, que ten unhas necesidades especiais, xa que el non sabe expresar ben o que quere ou o que sinte nese momento, e que hai que ter moita paciencia con el, non? Para interpretar o que quere, o que intenta dicirte, pero ainda así eu sinto que non foi un neno normal, que ten os gustos que pode ter un neno normal, que fai cousas parecidas ás un neno sin ningún problema. Como te comunicas con él? El non fala, el cando quere cousas moi específicas que nós non estamos comprendido que el escribeas, pero en cousas así simples, como que lle collamos alguna cousa, por exemplo, nun estante que non chega, ou realmente non lo pide xestualmente. Como se adapta unha familia a chegada dun neno con autismo? Bueno, leva o seu tempo a aceptar a situación, e sobre todo a aceptar que é algo irreversible, pero co tempo vai asimilando, vai a ser un fillo que ten unhas características totalmente distintas a calquera, pero que non sei como decirche, pero acaba lo vendo con naturalidade. O que
máis lle gusta? A Lucas gustalle moito as cousas estimulantes que estimulan os sentidos, como por exemplo a música, e tamén gustalle moito a auga, bañarse, cousas como as pompas, cousas rechamantes. E o que lle gusta menos? Non lle gusta nada estar quieto, gustalle moverse continuamente. A hora de comer non aguanta moito tempo sentado na mesa, de vez en cando ten que sair da mesa a andar un pouco, non se lle pode saturar a base de preguntas ou tampouco non lle gusta que este arriba del guiando para un sitio. A le gusta de estar libre. Na escola e os seus compañeiros e compañeiras con el? Pois moi ben, cas características que ten el, que ás veces pois como non sabe manifestar o que lle pasa, pois pode ser difícil en ocasións chegar a él, non? Pero a súa adaptación eu creo que é boa. Nunca non vai a un colegio especializado por decisión nosa, dos seus pais, porque un autista é un neno que incluso cousas sencillas ten que aprendelas, ten que ver aos outros facelas, co cal entendemos que se un dos maiores problemas do autismo é que costalle moito imitar, pois o máis normal é que teña como modelos xente que actúa de forma normal sempre, non? Por iso creemos que a mellor forma de que ele aprenda é no mundo real, non nun mundo fabricado para ele. Que convivir con Lucas te fai ser máis tolerante coas persoas con diferentes capacidades? Sí, penso que sí, penso que o feito de ter a Lucas como irmán ten moita experiencia nese tipo de temas, o sea que estando cerca del consigo entender as dificultades que pode ter xente con discapacidades. Moita xente podería ignoralos, por exemplo pensar que cousas que fan pois que non teñen sentido, e a mí no feito estar con Lucas faime entender por que fai cousas a xente, e tamén pois axudarme a tolerar máis a xente que ten problemas. Que sei moitos falsos mitos sobre o autismo? Sí, o mito que incluso a mí máis me molesta cando vexo moitos titulares de prensa ou comentarios na televisión, non? Ese señor é un autista, en el sentido de que non se entera de nada, pois é un falso mito. O autista sí que se entera do que pasa. O que pasa é que o manifesta dunha forma distinta. Que dirías as persoas que non coñecen este síndrome? Bueno, pois como todos os trastornos hai que ser tolerantes e sobre todo informarse. Bueno, simplemente era eso. É un exemplo do traballo que se fai, de como se leva a realidades das máis cercanas aos centros, como as levan os propios rapaces, eles elaboran os materiais. E despois con este en particular do autismo que vos dicen que fixemos a charla para todos os centros de ensino do barrio. E nada máis, moitas grazas pola atención, non sei se tedes algunha dúbida, e se non, pois sorte mañá.